Bien, ahora sí, ya estamos acompañados de los congresistas Octavio Salazar y Jaime Delgado. Vamos a hablar de diversos temas de la coyuntura. Buenas noches y bienvenidos a ambos. Un gusto tenerlos como siempre en este set. Empecemos por un tema que está generando muchísima preocupación, que es el tema del servicio militar obligatorio. Ya se ha confirmado que el sorteo va este miércoles 19 de junio. El Tribunal Constitucional ha dicho que por un tema de tiempo y de términos, pues va a ser prácticamente imposible poder tomar una decisión en los días siguientes. Va a tener que esperarse algunas semanas o quizás meses. Sabemos que es así. Pero también ya se menciona la posibilidad de que empiece la lluvia de habeas corpus de aquellos padres de familia o ciudadanos que se vean pues afectados, entre comillas, por haber salido en el sorteo. Congresista. Mario, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, mencionar de que esta ley sobre el servicio militar fue dada en el año 2008 en el gobierno anterior y por el Congreso anterior, donde se establecía el tema del llamamiento y ante la falta de efectivos que se presenten voluntariamente o en el supuesto caso en que sobren, digamos, los que se presentan voluntariamente, iba a proceder el sorteo. Lo que se ha hecho en este gobierno a través de un decreto legislativo es precisar qué es lo que sucedía en caso de que aquellos que fueran sorteados no se presentaran. Y ahí es donde se estableció una penalidad de media UIT a aquellos que no se presentaran. Entonces, en realidad, el tema del sorteo no es algo que haya nacido en este Congreso o en este gobierno. Se ha precisado, digamos, en el sentido de qué efecto tenía el omitir presentarse luego de haber sido sorteado. Yo entiendo la incomodidad de algunas personas en el sentido de que, bueno, si salgo sorteado y no me presento y no tengo los 1.800 soles, digamos, ¿qué voy a hacer? Entonces se habla de que es un trato discriminatorio. Pero bueno, lo discriminatorio es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Lo discriminatorio es que tengamos en los cuarteles solamente a gente muy, muy humilde, que es la que está, digamos, respaldando la defensa nacional. Eso es discutible en todo caso, pero el decir que esto es inconstitucional... Pero, congresista, entraría gente más humilde, porque los que no tienen 1.800 gente que no tiene plata. Eso es lo que está pasando en este momento, en realidad, ¿no? Entonces, siempre se puede discutir el tema de que si es más baja la penalidad o es más alta la penalidad. Bueno, pero en fin... Pero más allá de este interés y esta preocupación legítima que tienen los jóvenes, digamos, de el temor de ser convocados en un sorteo, y te lo digo yo que he hecho mi servicio militar, el riesgo ese, digamos, o el temor ese, frente a una situación que es de defensa nacional, la pregunta es, ¿qué hacemos frente a la necesidad de cubrir esto de la defensa nacional? Para usted no había otro camino salvo el que se ha planteado en el reglamento. Mira, se puede... No había otra variante. Obviamente ahora se habla de las condiciones en las que se debe brindar el servicio militar. Y ahí estoy de acuerdo que gradualmente se tienen que ir mejorando estas condiciones en el trato, en el pago, en las oportunidades de capacitación y todo eso. Hay que hacerlo y esto tiene que ser un proceso gradual. Yo creo que hay que hacerlo, se puede mejorar. Pero mientras tanto hay una situación real, la defensa nacional. Frente a esta situación, digamos, las decisiones que se tienen que tomar como Estado es privilegiar en todo caso este interés supremo, superior de todos de la defensa nacional. Entonces, ¿qué hacemos frente a una situación en donde, digamos, hacemos una convocatoria y como consecuencia de esto tenemos la mitad de los cuarteles vacíos? O sea, ¿cuál es la respuesta como Estado frente a una situación como esta? Quizás la evaluación, el diagnóstico, quizás no ha sido el más indicado, no sé, porque quizás, digamos, si hay esta reacción a nivel de padres de familia y de la comunidad, es que quizás no se midió adecuadamente el impacto que se iba a crear. O sea, quizás pensaron, no, sí, la gente va a estar de acuerdo, pero evidentemente hay algunos niveles de discriminación que preocupan. Pero no sé, que ustedes han planteado la inconstitucionalidad abiertamente, congresista Salazar. Bueno, nosotros el día de hoy se ha presentado este escrito solicitando la inconstitucionalidad de este decreto legislativo, el 1148. Si nosotros nos atendemos al Código Procesal Constitucional, claramente precisa
de que el habeas corpus, por ejemplo, procede cuando voluntariamente la persona no ha aceptado ir al servicio militar, al servicio militar voluntario. Y está consignado. Entonces procede. Desde ya, seguramente muchas personas, padres de familia, van a optar por ese camino. Y eso está. Si bien es cierto, en el año 2008 se aprueba la ley respectiva del servicio militar voluntario. Con los votos del fujimorismo. Pero también es verdad que esto se aprueba, pero después esto ha tenido, con el 1148, ha tenido una desviación. Porque, por ejemplo, se ha ingresado dentro del análisis la muerte civil del ciudadano. Es decir, aquella persona que no se presentó al servicio, automáticamente, solamente el RENIEC le servirá para temas de identificación. Se ha agravado la penalidad. Claro, para temas de identificación. Entonces, es decir, conforme dice la ley del RENIEC, la tengo acá a la mano, dice, ¿para qué nos sirve el RENIEC? Nos sirve para actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales, en general para todo aquello que por mandato de ley debe ser presentado. En otras palabras, esa es la muerte civil para un ciudadano. Me parece que ha habido ahí algunos excesos dentro de la propia configuración de este decreto legislativo. Yo comprendo las necesidades que tienen nuestros cuarteles por tener el número necesario de efectivos por las amenazas que tiene el país. Es indudable que es importante. Pero también es verdad, creo que se ha podido ir buscando, ir generando una serie de acciones tendientes a buscar de que el propio ciudadano vaya pues al servicio militar voluntario, porque él cree que es importante prestar un servicio voluntariamente, porque él piensa que es necesario prestar este servicio para la patria. Pero también por temas adicionales que le van a servir en un futuro, porque va a aprender un oficio, porque va a buscar él tener una mejor visión de su futuro, va a mejorar su calidad de vida, pero en estas circunstancias, con penalidades y con situaciones discriminatorias, y sobre todo que inconstitucionales, porque aquí claramente el Código Procesal Constitucional en el artículo 25, el inciso 8, claramente lo reconoce. Como una causal de que las personas pueden presentar un recurso de habeas corpus si de plano el Tribunal Constitucional lo va a aceptar, ¿no? Ahora, ¿no ha tenido el ministro de Defensa ni el Ejecutivo la posibilidad de mejorar esta norma? O sea, esa es mi duda, porque en realidad si veíamos que ese riesgo estaba al frente, ¿por qué no se mejoró? ¿Por qué no se hizo un manejo adecuado, una sintonía fina de las cosas? Porque todos estamos de acuerdo con que necesitamos más efectivos, pero como me decía Roberto Quiebra la vez pasada, lo ideal sería que el 70% de los que acudan a un cuartel lo hacen por vocación propia y porque ven un beneficio personal o porque se sienten comprometidos en servir a la patria. Pero va a ser al revés. Y lo que vamos a tener seguramente es un montón de gente desertando. Va a desertar. No, y lo que está sucediendo en este momento, según tengo entendido, es que para la Fuerza Aérea y la Marina se ha completado el cupo que se requiere, ¿no? Y eso nos está dando una señal clara. Que el problema es el ejército. Hay condiciones que son atractivas y que, digamos, ha motivado de que los jóvenes voluntariamente cubran estas plazas. Que los números son menores. Los números son menores también, ¿no es cierto? En el tema del ejército es donde tenemos el problema. Pero la ley del servicio militar del año 2008 ya estableció lo que yo te decía hace un momento. Si no se cumple con la cuota, hay un sorteo. Lo que no se especificó, bueno, ¿y qué pasa aquel que no que es sorteado y no se presenta? Por eso es que este decreto legislativo señaló el tema de la penalidad. Puede ser discutible si es bajo, si es alto, si es discriminatorio, no es que, porque pudimos haber fijado también en 10 soles la penalidad, en consecuencia no se estaba resolviendo ningún problema, ¿no es cierto? Entonces, ahora, estamos politizando este tema.
estamos en una situación que podría ser complicada en una eventualidad de no tener un ejército, una reserva lo suficientemente, digamos, preparada y activa para enfrentar, Dios quiera, ninguna situación de enfrentamiento. Entonces, en eso hay que ser sumamente cuidadoso, ¿no? Y el gobierno está cumpliendo con su deber de decir, bueno, tenemos que tomar estas medidas para asegurar tener los cuarteles con los efectivos necesarios. O sea, repito, sí creo que se puede mejorar muchísimo en cuanto a generar los estímulos, las condiciones en las que los jóvenes vayan al ejército, sirvan a su patria y sientan, como yo lo siento, el orgullo de haber servido al ejército en condiciones que en ese momento, cuando existían los reemplazos críticos y donde íbamos 1 o 2 veces por semana, digamos, nosotros podíamos cumplir y especializarse, digamos, en determinadas actividades, ¿no? Pero una experiencia interesante realmente, o sea, pero el temor de los jóvenes que los manden al BRAE o a la guerra, claro, cosa que entiendo está descartada, ¿no? Pero, repito, todo esto se puede mejorar, se puede perfeccionar. La idea es que en su momento podamos tener, digamos, con los voluntarios y sin necesidad de sorteo, más bien que el sorteo sea para ver quién no va, ¿no es cierto? Bajarle. ¿No es cierto? ¿Quién no va? O sea, se presentan 70.000, entonces nos sobran 10.000, entonces, bueno, a ver, sorteemos para ver quién se va. Eso es lo ideal. Pero mientras tanto tenemos un problema real ahora, en este momento, en este instante, que tenemos que resolverlo. ¿Cómo? Yo por eso digo, pienso que quizás no se han fijado en otro tipo de alternativas para suscitar esa atracción de chicos al ejército, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué ha pasado en la Marina y en la aviación que la gente se ha sentido más motivada? O sea, ¿qué elementos se pueden rescatar de esa buena experiencia? Bueno, que también los servicios que presta el ejército, digamos, tienen en lugares mucho más alejados, claro. A veces son llevados a otro tipo de cuarteles. En la Fuerza Aérea son en las bases, en la Marina también tiene las bases, también tiene la Infantería en Marina. Bueno, es otro tipo de servicio, digamos, pero que en el fondo, creo yo, lo que tendríamos que hacer y lo que debió hacer el gobierno, creo, desde este año es salir toda una carrera motivacional para que hacia el interior de los colegios, hay que llegar a los colegios, hay que motivar y yo estoy de acuerdo. ¿Quién puede vivir pues con una propina? Un soldado nuestro que vaya a realizar actividades complementarias al BRAE, de todas maneras es el BRAE y que va a poner en peligro su vida. Por menos del sueldo mínimo. Por menos del sueldo mínimo vital. Entonces también pues esos son temas que hay que mejorarlos y debemos nosotros ser muy claros en la apreciación. Y el otro tema, el tema motivacional, los aspectos importantes de poder salir ellos, pues, por ejemplo, con una carrera de metal mecánico, una carrera de mecánico, de tal manera que ellos ya saben cómo poder desempeñarse mejor en su vida, y ellos lo van a entender, Es que lo importante de nuestras instituciones es que tienen que salir a vender un producto. Oye, este es el producto de servicio militar voluntario. Tú llegando acá vas a tener tu sueldo, que va a ser un sueldo mínimo vital, vas a tener tus derechos, tus obligaciones, y en ese sentido tienes la gran oportunidad tú de ir a servir a tu patria, y adicionalmente tienes tú la posibilidad de tener beneficiarte, ¿no? De beneficiarte. Porque ese es el gran problema que tenemos nosotros. Y en el Perú tenemos un segmento de 500.000 jóvenes que no trabajan, que no estudian. Hay 500.000 jóvenes. Y una alternativa es el servicio militar voluntario. Yo pienso que ahí hay que llegar. Entonces, ese es un tema, es un factor de riesgo que tenemos nosotros con estos jóvenes y que están inmiscuidos en temas delicados. Muchas veces metidos en temas de delincuencia, ¿no? Además, Mario, yo creo que el servir a las Fuerzas Armadas en nuestro país con un servicio voluntario, no solamente por el tema de la formación técnica, laboral, que es importante, sino porque es una tremenda oportunidad para hacer escuela de liderazgo. O sea, la disciplina, la capacidad de emprender, de asumir desafíos, todo esto que implica la formación, digamos, militar, es una cosa espectacular, que muchos padres lo aprecian. O
O sea, yo recuerdo, digamos, cuando era joven, bueno, hace unos buenos años, que realmente los padres motivaban a sus hijos, de, oye, anda, porque realmente los chicos luego de un año, 2 años... Pero ¿sabe qué? Existía, según mi padre me cuenta, la educación premilitar en los colegios. Claro. Existía la gente cuarto y quinto media tenía... Así es. Entonces, el tema del servicio militar, digamos que no era un paso abrupto, sí. Y la gente tenía esa experiencia, sí, claro, lo vivía de lejos del colegio. Nos hemos olvidado de esto, ¿no? Todo eso se dejó de lado, y claro, ahora la gente tiene, y los jóvenes tienen un poco de recelo, pero en verdad yo creo que puede ser una muy linda oportunidad, una muy linda experiencia. Pero si se trabaja con libertad, Jaime, sí, lo ideal si la gente sería, va libremente, voluntariamente. Estoy de acuerdo, Mario. Sí. Lo ideal sería, digamos, generar toda esta expectativa de información, de ofrecimiento de, digamos, de oportunidades laborales, en formación, de liderazgo, etcétera, para que no tengamos necesidad de hacer sorteos. Y yo creo que estas experiencias, y además con el señalamiento claro, ¿no? O sea, todos los oficiales que están a cargo de la formación de estos jóvenes, ya estamos en una época, pues, donde no se admitiría para nada que se esté maltratando a los soldados, ni mucho menos, o haciendo negociado con los ranchos y ese tipo de cosas, que hay que denunciarlas, y hay que identificar responsabilidades para que realmente los jóvenes, cuando vayan, sientan que realmente están contribuyendo con su patria y de paso teniendo una formación en liderazgo que va a servir muchísimo para sus vidas. Yo creo que sí, yo creo que eso es un tema, esa es la parte bonita, positiva de la experiencia. Permítame dejar el tema acá, quiero pasar a otros temas que me parecen importantes. El tema Toledo, que la verdad el viernes vimos esta nueva noticia donde un abogado ha señalado que el propio expresidente fue quien le solicitó la constitución de Coteva. Nos hemos enterado también el fin de semana que resulta que el préstamo de $3 millones que se le dio a Coteva para beneficio de la suegra ha sido cancelado en 3 armadas. Y bueno, lo que estamos viendo es que la situación del señor Toledo se está complicando muchísimo. Vemos que las versiones no coinciden. Vemos, por supuesto, un nivel evidente de desesperación en Gana Perú porque ni siquiera está acá el señor Toledo. Y nos imaginamos, Jaime, que para el oficialismo ese tipo de alianza cada día le va a calentar más las manos, porque una persona con ese grado de cuestionamiento, que además no aclara las cosas, va a ser mucho más difícil un pacto, en pos de la gobernabilidad del Perú. No sé cómo lo están viendo a nivel de la bancada oficialista. Mira, Mario, para nosotros queda claro de que por la salud del país, por la salud de la clase política, por el bien del señor Alejandro Toledo, el presidente Toledo, estos temas se tienen que esclarecer. O sea, aquí efectivamente en los últimos días, cuando aparecen informaciones un poco contradictorias y que necesitamos que se aclaren, yo creo que por el bien de todos necesitamos que de una vez esto realmente se investigue con absoluta objetividad y estas cosas queden claras. ¿Y podría verse afectada el pacto, la alianza, el acuerdo, la colaboración entre Perú Posible y Gana Perú? Si esto hemos venido conversando con los congresistas de Perú Posible durante esta semana, y ellos también están preocupados por esta situación y lo han expresado en medios de comunicación. Entonces esto yo no creo que tenga que afectar, digamos, esta relación que se tiene, que no es propiamente una alianza ni un pacto. Digamos, la decisión de Perú Posible de apoyar la gobernabilidad, acompañando, digamos, en las buenas iniciativas y discrepando con lo que corresponde, ha permitido pues que podamos llevar adelante una serie de iniciativas, pero ya situaciones como las que estamos viviendo creo que tienen que investigarse y aclararse debidamente por el bien de todos. Bueno, saludable rectificación del oficialismo. Saludable. Nos hemos puesto a la porque investigación. Es importante de que esto se investigue. Yo creo que el propio presidente Toledo debería ser uno de los más interesados en que esto termine de esclarecerse. Hemos visto tantas contradicciones y pareciera que él está en medio de un terreno movedizo. Y cada día que pasa siempre salen nuevas situaciones que contradicen lo que él ha manifestado y que obviamente se siente pues un pequeño sismo alrededor de donde él se encuentra. Y lo peor, permítame un comentario, es una situación paradójica porque, digamos, ningún actor político en el Perú
está moviendo esto. O sea, no es que aquí tenemos al gobierno o a la oposición o a quien... ahora son las autoridades de Costa Rica, son las autoridades judiciales, o sea, digamos, el impulso es nada político. Obviamente los medios recogemos el asunto y le damos la difusión, pero es un tema básicamente judicial y de autoridades competentes. Eso es lo más grave del asunto. Claro que sí. Entonces, considero yo que se tiene que investigar. Es lamentable ver a un ex vicepresidente en estos temas, créame, pero que es importante por la salud del país, la salud política de los propios partidos políticos, y que indudablemente esto tenga que investigarse. En el Congreso es un foro que tiene que investigarse. ¿Cuándo se va a discutir esa moción de...? Es de esperarse que sea el día jueves, que tenemos un nuevo pleno. Esperemos. ¿Ustedes van a apoyar eso con esta verdad? No, nosotros vamos a apoyar, como hemos venido haciendo, las investigaciones con relación a este caso, ¿no? O sea, ya... O sea, se le van a dar atribuciones a la Comisión de Fiscalización. Eso es lo que ha quedado pendiente, ¿no? Porque hay dos mociones, una de dar facultades especiales a la Comisión de Fiscalización, o crear y la otra crear un grupo especial. ¿Usted por qué se inclina? Y eso lo discutiremos el día jueves previamente. ¿Usted por qué se inclina? No, yo prefiero, digamos, que una vez que se produzca esta discusión, y con mi bancada también, que no hemos tenido la oportunidad de seguir analizando este tema, pero nosotros no nos vamos a negar investigaciones. Bueno, nosotros vamos porque la propia Comisión de Fiscalización sea la que cumpla con sus atribuciones. Hacer una comisión ad hoc impondría de que el oficialismo tenga la presidencia, y como hemos visto algunos detalles, algunas cosas en la propia Comisión de Fiscalización que se retiran, entonces vamos a llegar al mismo tema de que se quiera blindar a la persona del expresidente. Entonces consideramos que es importante que lo vea la Comisión de Fiscalización, que es cuya presidencia recae en Solidaridad. En Solidaridad Nacional, el señor congresista, él es el presidente de esa comisión, y considero que es importante que no esté presente, digamos, en la presidencia el propio partido de gobierno, con la finalidad de que se le dé pues una transparencia total al tema, ¿no? Bueno, hay que ver el tema, ¿no? Porque la presidencia de Solidaridad entiendo que es solo hasta esta legislatura. Entonces hay que ver y analizar quién le correspondería la presidencia de esta comisión de fiscalización. En segundo lugar, el hecho de que se cree una comisión pero especial, hay un paréntesis, correspondería que sea la oposición también, ¿no? Sí, o sea, la tradición dice que es alguien realidad, no del oficialismo quien debe presidir. En realidad no la va a tener el oficialismo, ¿no? Obvio. Pero más allá de eso, aquí no se puede hablar de blindaje de ninguna manera, y menos aún a estas alturas, cuando el propio Ministerio Público ya abrió investigación. O sea, ¿de qué blindaje podemos hablar? De ninguno. O sea, esto ya está en manos de las autoridades. Porque finalmente cualquier cosa que investigue el Congreso de la República, cualquier cosa que descubre el Congreso de la República, va a tener que ir al Ministerio Público y decir, señor, investigue. O sea, y el Ministerio Público ya inició esto. Es un hecho político, pero igual importante, que es una muestra en realidad del Parlamento que tiene que muchos también han pasado por ese tipo de investigación. Rápidamente, ¿no? Tenemos que irnos. El tema Antauro. ¿Tiene o no teléfono personal, gollerías? Porque dice que hasta le piden citas por teléfono Antauro. Envía Mercedes. Bueno, eso se tiene que investigar. Porque yo, hasta donde tenía entendido, estos teléfonos que se tienen son teléfonos públicos donde pueden hacer llamadas los internos. Y recibir, caso, ¿no? Aparentemente ahora también recibir. En todo caso, el INPE tiene que aclarar esta situación. Y si hay alguna irregularidad, tendrá que sancionarse. Sí, pero el INPE ya está con las fugas y todo, no sé dónde. ¿Y cómo va a tener ese ministro del Interior y ese jefe del INPE debe tener pesadillas toda la noche, congresista, para terminar? Bueno, esperemos que esta noticia que ha salido en un medio importante tenga que ser debidamente aclarada. Todas estas cosas no hacen bien al sistema. Si la persona tiene derecho a contestar llamadas, tiene derecho a tener un teléfono para poder hacer llamadas, porque eso está de acuerdo al grado de peligrosidad de la persona, así como también al penal que le corresponda. Si es un penal que le corresponde hacer uso del teléfono, entonces no habría ningún inconveniente sobre el tema. Pero si no lo es así, entonces obviamente el presidente del INPE tendrá que hacer
las investigaciones correspondientes y sancionar si es que corresponde, ¿no? Les agradezco muchísimo a ambos. Ojalá nuevamente que el tema del servicio militar no derive un descontrol, de verdad es lo que deseamos acá, y que aterricemos a la realidad, al equilibrio y a la justicia, sobre todo, que es lo que estamos queriendo. Muchas gracias, señores congresistas, por acompañarnos.